París, con sus luces doradas y su cielo invernal, brillaba a través de las ventanas de cristal de mi piso. El champán burbujeaba en nuestras copas, pero yo solo podía concentrarme en el contorno de sus labios cuando sonreía. Daniel tenía ese poder sobre mí, hacer desaparecer el mundo, convertir mi ático de Saint-Germain-des-Prés en 4 paredes que solo existían para albergar nuestros cuerpos, entrelazados. ¿En qué piensas, Álvaro?, me preguntó, sus dedos deslizándose sobre el mármol de la encimera, acercándose a los míos como pidiendo permiso. «¿En cómo ha cambiado todo?», respondí, atrapando su mano entre las mías. «¿Cómo he cambiado yo?». Su sonrisa, la que nunca aprendió a ocultar sus emociones, floreció. Cuando nos conocimos, esa misma sonrisa parecía un insulto a mi existencia meticulosamente controlada. Ahora era mi faro. «Ven aquí», susurré, atrayéndolo hacia mí. Nuestros labios se encontraron con la familiaridad de los amantes experimentados, pero con la urgencia de alguien que teme que cada beso pueda ser el último. Sus manos subieron por mi cuello, hundiendo los dedos en mi pelo y tirando ligeramente de él. Mi cuerpo respondió al instante, un fuego que solo él sabía encender. «Nunca pensé», murmuró entre besos, su aliento caliente contra mi piel, «que estarías aquí así». «Yo tampoco», confesé, mientras mis labios se deslizaban por la curva de su cuello, saboreando el aroma del costoso jabón que llevaba ahora, un regalo mío, ni en mis mejores sueños. Y era verdad, ninguno de los dos podía prever cómo chocarían nuestras vidas, cómo el destino se burlaría de nuestras diferencias, cómo París se convertiría en el escenario de nuestra improbable historia de amor. Me llamo Álvaro Montenegro y, hasta hace 6 meses, mi vida era exactamente como la había planeado. Soy hijo de inmigrantes españoles que llegaron a Francia con poco más que sueños y una férrea determinación. Mi padre empezó de albañil, mi madre de limpiadora. Nací en un minúsculo piso del distrito 19 y crecí viendo cómo vivían los ricos, jurando que algún día yo estaría al otro lado. Y así fue. A los 42 años, soy directora general de Montenegro Real Estate, una de las empresas más prestigiosas de París. Construí mi imperio comprando propiedades decadentes en barrios emergentes y convirtiéndolas en residencias de lujo. Los franceses me llaman Le Roi de la Pierre, el rey de la piedra. Irónicamente, el hijo de un cantero español se ha convertido en la realeza del Linto-Sintel, mundo inmobiliario parisino. Mi dúplex en el corazón de Saint-Germain-des-Prés es un símbolo de todo lo que he conseguido. 300 metros cuadrados de lujo impecable, decorados por uno de los interioristas más reputados de Francia. Muebles italianos, arte contemporáneo en las paredes, una bodega con etiquetas que cuestan más que un coche medio. Es fresco, elegante e intimidante, como yo me he vuelto. Mi rutina era tan precisa como un reloj suizo. Me levantaba a las 5:30, entrenaba con un entrenador personal a las 6, reuniones a partir de las 8, comidas de negocios, más reuniones, cenas con posibles inversores. Finalmente, encuentros cuidadosamente calculados con mujeres u hombres igualmente ambiciosos y pulidos, relaciones cómodas que nunca duraban más de unos meses, lo suficiente para tener compañía en eventos y salidas nocturnas ocasionales, pero no lo suficiente para crear expectativas. Todo estaba bajo control, hasta aquel martes. Cancelé una reunión por la tarde, algo que rara vez hacía, debido a la migraña que me aquejaba desde el almuerzo. Decidí volver pronto a casa, buscando el silencio y la penumbra de mi habitación. Cuando el ascensor privado se abrió directamente al vestíbulo de mi piso, oí algo inesperado. Música. No era la lista de reproducción suave y anónima que mi asistente programaba para que sonara al llegar a casa. Era una canción popular, cantada por una despreocupada y vibrante voz masculina que resonaba en las paredes de mármol. El sonido procedía del salón. En silencio, caminé por el pasillo, y entonces lo vi. Un joven de no más de 25 años bailaba torpemente mientras pasaba la aspiradora, utilizando el mango como improvisado micrófono. Sus auriculares explicaban por qué no me había oído llegar. Llevaba el uniforme gris de la empresa de limpieza que contraté, pero había algo extraordinariamente vivo en su presencia que parecía iluminar toda la habitación. Por un momento, me quedé paralizada. Había algo tan genuino, tan libre en aquella escena que me sentí como un intruso en mi propia casa. El chico se dio la vuelta y me vio. Su cara de asombro habría sido cómica si no reflejara exactamente lo que yo sentía. Se quitó los auriculares y casi tropieza con el mango de la aspiradora. «Señor Montenegro, no sabía que volvería tan pronto. Perdón por el ruido». Y su acento francés tenía rastros de portugués.
¿Brasileño, tal vez? Sus ojos eran de un marrón intenso, casi ámbar, enmarcados por unas pestañas ridículamente largas. Su pelo oscuro y ondulado estaba revuelto por el baile. Su vergüenza era palpable. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Daniel Sousa, señor. Enderezó la postura, como un soldado que recibe órdenes. Empecé en la agencia hace 15 días. Es la primera vez que limpio su piso. Y probablemente la última, pensé. No porque estuviera bailando, aunque desde luego eso no era profesional, sino porque su presencia era inquietante, de un modo inesperado. No pasa nada, dijo, sorprendiéndonos a los dos. Solo he venido a recoger unos documentos. Sigue con tu trabajo. Me di la vuelta para ir al despacho, pero me detuve cuando volvió a hablar. Señor, ¿se encuentra bien? Está pálido. Fue sorprendente. La gente de su posición solía volverse invisible, sobre todo después de verse atrapada en una situación embarazosa. No expresaban verdadera preocupación por sus jefes. Migraña, respondí secamente, sin girarme. Ah, oí sus pasos acercándose. Mi madre la padece. Si me permite una sugerencia, tenemos un remedio brasileño que funciona muy bien. Es natural. Me di la vuelta, dispuesta a rechazar cortésmente cualquier remedio casero, pero algo en su rostro, una amabilidad desarmante, me detuvo. Tengo medicinas, respondí. Por supuesto. Sonrió, sin ofenderse. Espero que te mejores pronto. Asentí brevemente y me dirigí a mi despacho. Cerré la puerta, me apoyé en ella y cerré los ojos, intentando comprender por qué un breve encuentro con una limpiadora me había afectado tanto. Quizá fuera la migraña, quizá el cansancio acumulado de los últimos meses. Lo que no sabía en aquel momento, mientras me masajeaba las sienes tras la puerta cerrada, era que Daniel Sousa acababa de abrir una grieta en los muros cuidadosamente construidos alrededor de mi vida. 3 días después, volví a casa temprano, esta vez a propósito. Me dije que era solo para comprobar que el trabajo de limpieza se estaba haciendo correctamente. Era mentira. Quería ver si volvía a ser él, y así fue. Esta vez no estaba bailando, sino tarareando suavemente mientras limpiaba las ventanas del comedor. Cuando me vio reflejada en el cristal, se sobresaltó y se volvió rápidamente. Señor Montenegro, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Su nombre salió de mis labios con naturalidad, como si lo dijera todos los días. Pareció sorprendido y complacido de que me acordara. ¿Cómo está tu cabeza hoy?, preguntó con genuino interés. Mejor, respondí observándole. Bajo la luz natural que entraba por las ventanas, noté que sus ojos tenían pequeños destellos dorados que brillaban cuando sonreía. ¿Eres brasileño? Sí, señor. De Río de Janeiro. Llevo 2 años en París, estudiando gastronomía. Eso me sorprendió. ¿Gastronomía? ¿Y trabajas en la limpieza? Se encogió de hombros, nada avergonzado. Los estudios son caros. Hago lo que puedo para pagar las facturas. Ya veo. Y realmente lo entendía. Yo había vivido algo parecido, aunque hacía mucho tiempo. ¿En qué escuela? Le Cordon Bleu, respondió, con un brillo de orgullo en los ojos. Tengo una beca parcial. El resto lo pagué trabajando. Le Cordon Bleu no era una escuela cualquiera. Era una de las instituciones culinarias más prestigiosas del mundo. Le miré las manos. Eran fuertes, pero estaban bien cuidadas. Las manos de alguien que las usa con precisión. Ambicioso, comenté, sin poder ocultar una nota de admiración. Sonrió, y había algo contagioso en esa sonrisa. La vida es demasiado corta para no perseguir sueños, ¿no crees? La sencillez filosófica me pilló desprevenida. ¿Cuándo fue la última vez que perseguí un sueño en lugar de limitarme a acumular logros? Supongo que sí, respondí, sintiéndome extrañamente expuesta bajo su mirada franca. Se hizo un silencio entre nosotros, no exactamente incómodo, pero cargado de algo indefinible. Debería volver al trabajo, dijo finalmente. Sí, claro. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve. ¿Daniel? Sí, señor. Si te interesa, mi cocina se usa muy poco. Equipamiento profesional, prácticamente nuevo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Señor, puedes practicar aquí si quieres, los días que vengas a limpiar, siempre que después lo dejes todo impecable. La sonrisa que iluminó su rostro fue como un rayo de sol tras semanas de lluvia. ¿De verdad? Eso sería increíble, asentí, fingiendo indiferencia. Solo una sugerencia. La cocina está parada la mayor parte del tiempo. Gracias, Monsieur Montenegro. Muchas gracias. En ese momento, algo cambió. No podía ponerle nombre, ni quería examinarlo demasiado de cerca. Me limité a volver a mi despacho, preguntándome qué demonios estaba haciendo.
La verdad es que no lo sabía, pero por primera vez en años, algo imprevisible había entrado en mi vida y, sorprendentemente, no me sentí obligado a eliminarlo. Durante las semanas siguientes, establecimos una rutina no oficial. Los martes y jueves, Daniel venía a limpiar mi piso. Yo, casualmente, llegaba temprano esos días. Al principio, solo intercambiábamos algunas palabras de cortesía, pero poco a poco nuestras conversaciones se fueron extendiendo. Descubrí que tenía 24 años y que había venido a Francia después de trabajar 3 años como ayudante de cocina en un restaurante de Río. Su sueño era abrir su propio restaurante, combinando técnicas francesas con ingredientes brasileños. Hablaba de comida con una pasión que me recordaba a la que yo sentía por la arquitectura antes de convertirme en empresario. Un mes después de nuestra primera conversación, llegué a casa y encontré un delicioso aroma que llenaba el piso. «¿Daniel?», grité, siguiendo el aroma hasta la cocina. Estaba allí, concentrado, removiendo algo en una sartén. Llevaba un delantal sobre el uniforme y tenía una expresión completamente distinta. Concentrado, profesional. Monsieur, disculpe, estoy terminando. He aprovechado su oferta para practicar un poco. No hay problema, respondí, observando la impecable organización que le rodeaba. ¿Qué estás preparando? Moqueca de camarão, respondió, con los ojos brillantes. Un plato brasileño, pero con una técnica de reducción francesa para la salsa. Me acerqué y miré por encima de su hombro. El aroma era embriagador. Coco, pimientos, gambas, hierbas frescas. Huele de maravilla. ¿Quieres probarlo?, me ofreció tímidamente. He preparado suficiente para 2 personas. Es la costumbre, lo siento. Debería haberme negado. Mantener la distancia. Pero el olor era irresistible, y algo en la expectación de su rostro me impidió decir que no. ¿Por qué no?, respondí, intentando sonar despreocupada. Cenamos en la isla de la cocina, algo que nunca había imaginado hacer. Normalmente cuando comía en casa, rara vez, era en la elegante mesa del comedor, con la vajilla apropiada. Pero allí estábamos, yo, con mi traje italiano de 3.000 euros, y él, con su uniforme gris de la empresa de limpieza, sentados uno al lado del otro en taburetes altos, comiendo del mismo plato. Esto es excepcional, comenté tras el primer bocado. Y era cierto. La combinación de sabores era compleja pero armoniosa, picante pero no en exceso. Tienes talento. Se sonrojó ligeramente, lo que me pareció inexplicablemente encantador. Gracias. Significa mucho viniendo de ti, Álvaro, corregí impulsivamente. Llámame Álvaro cuando estemos así. Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendidos pero complacidos. Álvaro, repitió, probando mi nombre en sus labios. Fue un momento sencillo. Compartir una comida, ofrecer mi nombre de pila, pero había una intimidad en él que no había experimentado en años. Mientras charlábamos sobre comida, viajes y arquitectura, me di cuenta de que estaba realmente relajado. No estaba calculando cada palabra, sopesando ventajas, guardando las apariencias. Cuando terminamos de comer, insistió en fregar los platos, rechazando mi ofrecimiento de ayudarle. Es mi trabajo, dijo simplemente. No, tu trabajo es limpiar el piso. Cocinar para mí no forma parte de tu trabajo. Sonrió, esa sonrisa abierta que parecía iluminar toda la cocina. Considéralo un agradecimiento por ser tan amable de dejarme usar tu cocina. Le observé trabajar con eficacia y método, pero con una ligereza que contradecía la precisión de sus movimientos. De repente, me imaginé cómo sería besarle. La idea me pilló tan desprevenida que casi vuelco mi vaso de agua. ¿Va todo bien?, preguntó al notar mi repentino movimiento. Sí, es que me he acordado de algo que tengo que hacer. Mentí, intentando recuperar la compostura. Cuando se marchó aquella noche, me quedé sentada sola durante horas, contemplando lo que estaba ocurriendo. La atracción que sentía era innegable, pero era más que eso. Daniel representaba todo lo que yo había dejado atrás en mi ascenso a la cima. Espontaneidad, autenticidad, auténtica pasión por el trabajo. Era peligroso, no porque fuera un limpiador, ni porque fuera un hombre, ni siquiera porque fuera joven. Era peligroso porque me hizo cuestionar los muros que había construido a mi alrededor, los compromisos que había asumido, la persona en la que me había convertido. La noche siguiente, cuando se suponía que tenía que estar en un importante cóctel con posibles inversores, me encontré pensando en su sonrisa, y por primera vez en años, me pregunté si todo mi éxito merecía el vacío que sentía en mi interior. Si te interesa esta historia y quieres saber cómo evoluciona la relación entre Álvaro y Daniel, deja un like y comenta lo que te ha parecido hasta ahora.
Prometo que las próximas partes serán aún más intensas y reveladoras. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de baile no ensayado entre nosotros. Empecé a llegar a casa cada vez más temprano los días en que Daniel estaría allí. No necesitábamos más excusas. La verdad silenciosa flotaba entre nosotros. Yo quería verle, y él parecía querer verme también. Un jueves por la noche llovía en París, esa lluvia fina y persistente que convierte la ciudad en un cuadro impresionista. Luces borrosas, reflejos en las aceras mojadas, el mundo entero suavizado en los bordes. Cancelé mi cena de negocios alegando agotamiento. No era mentira, simplemente no especifiqué que estaba agotada de fingir interés por conversaciones que no me tocaban. Cuando abrí la puerta del piso, me recibió el aroma familiar de las especias y algo dulce. Daniel había dejado de ponerse el uniforme para cocinar. Ahora vestía vaqueros y una camisa blanca lisa cuando preparaba sus creaciones. No habíamos hablado del cambio, simplemente ocurrió, como tantas otras cosas entre nosotros. ¿Postre hoy?, le pregunté, quitándome la chaqueta. Sonrió por encima del hombro, concentrado en algo que estaba removiendo en un cuenco. Quindim, un dulce brasileño con yema de huevo y coco. Pensé que necesitarías algo reconfortante con este tiempo. Eso era lo que me desconcertaba de él. Cómo parecía leer mis necesidades antes incluso de que yo las reconociera. Me acerqué y observé la concentración de su rostro mientras trabajaba. Un mechón de pelo le cayó sobre los ojos, y antes de que pudiera detenerme, estiré la mano y se lo aparté. El movimiento nos sorprendió a los dos. Se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. Nuestros ojos se encontraron y algo eléctrico pasó entre nosotros. Me aparté, lloriqueando. Lo siento, estaba en medio. No pasa nada, respondió él, bajando ligeramente la voz. Cenamos como de costumbre. Esta vez un plato llamado feijoada que había preparado el día anterior y traído especialmente para mí. Necesita reposar para que los sabores se desarrollen plenamente, me explicó. Charlamos sobre su último proyecto en la escuela de cocina, sobre una nueva empresa que yo estaba considerando en el Marais. Pero había algo diferente en la velada, una tensión que crecía con cada mirada sostenida durante demasiado tiempo, cada sonrisa que tardaba demasiado en desaparecer, cada accidente, cuando nuestros dedos se tocaban al pasar la sal o el vino. Cuando llegó la hora del postre, el quindim estaba perfecto, una pequeña joya de color amarillo brillante con aroma a vainilla y coco. Observé a Daniel mientras probaba el primer bocado, notando cómo sus ojos se clavaban en mis labios, esperando mi reacción. Es increíble, murmuré, realmente impresionada. Su cara se iluminó y algo se rompió en mi interior. Todas las justificaciones que había creado, que era solo un interés casual, solo admiración por su talento, solo una amistad improbable, se vinieron abajo. Daniel, empecé, sin saber exactamente qué iba a decir a continuación. Sí, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una expectación que me desarmó por completo. Yo no me detuve, frustrada por mi propia incapacidad para articular lo que sentía. Yo, que negociaba acuerdos multimillonarios sin vacilar, me quedé sin palabras. Puso su mano sobre la mía. Fue un gesto sencillo, pero el contacto me provocó oleadas de calor en el brazo. Álvaro, dijo suavemente, no tienes que decir nada. No entiendo lo que está pasando. Confesé finalmente. No tiene sentido. ¿Qué? Eso. Nosotros, tú y yo, somos de mundos completamente distintos. Sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos. Creo que precisamente por eso tenemos sentido. Miré nuestras manos, las suyas, jóvenes y fuertes, sobre las mías, más viejas, con venas más pronunciadas. Soy casi 20 años mayor que tú. ¿Y qué? Soy tu jefe. Técnicamente, trabajo para la empresa de limpieza, no para ti, corrigió, con un toque de diversión. Ya me entiendes. Suspiró, retirando su mano de la mía. Inmediatamente sentí la ausencia de calor. Sé exactamente lo que quieres decir. Busca razones por las que no funcionará antes incluso de intentarlo. La precisión del comentario me golpeó como una bofetada. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Crear obstáculos, construir muros preventivos. Es lo que siempre he hecho. No soy un hombre impulsivo, Daniel. No te pido que lo seas. Se levantó empezando a recoger la mesa. Solo digo que a veces merece la pena arriesgarse incluso cuando todos tus instintos te dicen lo contrario. Lo miré trabajar, moviéndose por mi cocina con gracia. Parecía tan natural tenerlo allí, tan correcto, que me asustaba. Cuando terminó de limpiar, cogió su mochila. Debería irme. Se hace tarde. Está lloviendo mucho.
observé, mirando por la ventana. Ya me ha llovido antes. Sonrió, pero había una nota de tristeza. Quédate. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tengo una habitación de invitados. Me estudió un momento, como si intentara descifrar un código complejo. ¿Estás segura? No, respondí con sinceridad, pero quiero que te quedes de todos modos. Esa noche Daniel no durmió en la habitación de invitados. Empezó así. Le enseñé la habitación, le presté una camiseta y unos pantalones de pijama que le quedaban ridículamente grandes. Nos reímos de ello y la tensión se disipó momentáneamente. Le deseé buenas noches y me retiré a mi habitación. Me quedé mirando al techo, incapaz de dormir. En mi mente se arremolinaban los pensamientos sobre la responsabilidad, sobre las diferencias de edad y clase social, sobre lo que dirían mis compañeros, sobre lo que significaba para mi imagen de control cuidadosamente construida. Pero sobre todo, pensé en lo viva que me había sentido en las últimas semanas, como si hubiera despertado de un largo sueño. Unos suaves golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. «Adelante», llamé, incorporándome. Daniel apareció, todavía con aquella ropa demasiado grande, con un aspecto más joven y vulnerable. La luz plateada de la luna que entraba por la ventana enmarcaba su figura, resaltando el contorno de sus hombros y la suave curva de su cuello. Mi corazón se aceleró involuntariamente. «No puedo dormir», dije simplemente. «Yo tampoco». Nos miramos fijamente durante un momento que pareció prolongarse hasta la eternidad. La lluvia tamborileaba en las ventanas, creando una suave melodía que parecía acompañar el ritmo de mi respiración cada vez más acelerada. Entonces, sin pensarlo mucho, aparté las mantas, una invitación silenciosa. Cruzó la habitación, sus pasos apenas audibles sobre la alfombra. Cuando se sentó en el borde de la cama, pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el leve aroma de mi propio jabón en su piel, mezclado con algo que era exclusivamente suyo, una fragancia que yo había empezado a asociar con la comodidad, con el deseo, con las posibilidades. Se tumbó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Durante un momento, nos quedamos así, en la penumbra, escuchando la respiración del otro y la lluvia contra las ventanas. Observé el suave movimiento de su pecho, que subía y bajaba, la forma en que sus dedos jugaban nerviosos con el borde de la sábana. «Álvaro», susurró por fin, mi nombre en sus labios sonando como una plegaria. «¿Sí?» Mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. «¿Puedo besarte?» La pregunta, tan directa, tan sencilla, me pilló desprevenida. Nadie me lo había preguntado nunca. Siempre había habido juegos, sugerencias, movimientos calculados. Nunca esta sinceridad desarmante. «Sí», respondí con voz casi inaudible. Se acercó, vacilante. Podía sentir su cálido aliento en mi cara, el sutil temblor de sus dedos al tocarme el brazo. Cuando por fin sus labios se encontraron con los míos, fue el más suave de los contactos. Una pregunta, no una afirmación. Un roce delicado y exploratorio, lleno de promesas tácitas. Respondí profundizando el beso y acercándolo más a mí. Una de mis manos se posó en su nuca, enredándose en los suaves rizos de su pelo. La otra bajó por su espalda, sintiendo el calor de su piel a través de la fina tela de su camiseta. Su boca sabía a los dulces que habíamos comido, coco y vainilla, pero también a algo más embriagador, más esencial. Sus manos encontraron mi cara, tocándome como si fuera algo precioso, algo que pudiera romper. Sus dedos recorrieron mis pómulos, mi mandíbula, la línea de mis cejas, como si memorizara cada detalle con el tacto. No recordaba la última vez que alguien me había tocado así, no como un símbolo de estatus o un cuerpo deseable, sino como una persona, como si cada línea de mi cara contara una historia que él estaba deseando conocer. El beso creció en intensidad. Lo que empezó como una pregunta tímida, se convirtió en una conversación apasionada, nuestras bocas moviéndose juntas a un ritmo que descubrimos sin palabras. Sus labios eran suaves pero insistentes. Su lengua se encontraba con la mía en una danza que me producía escalofríos. Pronto jadeamos. Nuestras manos exploran, descubren. Las suyas se deslizaron bajo mi camiseta, trazando dibujos en mi pecho, despertando sensaciones que había olvidado que era capaz de sentir. Las mías encontraron la cálida piel de su espalda,
la curva de su cintura, el contorno de sus caderas. Había urgencia entre nosotros, pero también una ternura que me sorprendió. Cada roce era a la vez reverente y ardiente, cada beso una declaración y una exploración. Cuando nos separamos para recuperar el aliento, sus ojos brillaron en la oscuridad, con las pupilas dilatadas reflejando la tenue luz de la habitación. «Eres preciosa», murmuró, recorriendo mi mejilla con dedos suaves y deteniendo el pulgar en la comisura de mis labios. Me reí suavemente, sintiendo una vulnerabilidad que normalmente me aterrorizaría, pero que con él parecía natural, necesaria. «Soy vieja». «No», argumentó él, inclinándose para besarme la frente, la sien donde empezaban a aparecer las primeras canas, la curva sensible detrás de la oreja que me cortaba la respiración. «Eres perfecta. Cada línea, cada marca, son los mapas de una vida vivida». Sus besos recorrieron mi cuello, lentos y deliberados, provocando una oleada de calor que se extendió por todo mi cuerpo. Tiré de él más cerca. Nuestros cuerpos se alineaban perfectamente, como si estuvieran hechos el uno para el otro. «Daniel», susurré, su nombre como una plegaria en mis labios, y aquella noche, en sus brazos, me permití creerlo. Me permití olvidar quién era, lo que tenía, lo que estaba arriesgando. Me permití simplemente sentir. Nuestras ropas se fueron descartando lentamente, cada nueva exposición de piel acompañada de besos y caricias reverentes. Bajo la luz plateada de la luna, su cuerpo era una obra de arte, joven, fuerte, vibrante de vida. Mis dedos recorrieron cada curva, cada plano, maravillados por su perfección. Hicimos el amor lentamente, descubriendo los ritmos del otro, aprendiendo lo que causaba placer, lo que provocaba suspiros. Sus labios nunca se separaban de los míos por mucho tiempo, siempre volvían para besarme, desde tiernos y dulces hasta profundos y desesperados. Sus manos me tocaban con una mezcla de reverencia y deseo que me hacía sentir a la vez adorada y deseada. Era a la vez familiar y completamente nuevo, como encontrar algo que no sabías que estabas buscando. Luego se durmió en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi pecho, las piernas entrelazadas con las mías, su aliento suave como una brisa de verano contra mi piel. Me quedé despierta, trazando perezosos dibujos en su espalda, maravillada por la sensación de paz que me envolvía. Fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad aterradora, de que me estaba enamorando de Daniel Sousa. Y también cuando me di cuenta de que aquello podía destruir todo lo que había construido. Las semanas siguientes fueron un interludio de felicidad que nunca había imaginado posible. Daniel venía más a menudo a mi piso, primero solo por las tardes después del trabajo, luego los fines de semana. Su ropa empezó a aparecer en mi armario, su cepillo de dientes en mi cuarto de baño, sus libros de cocina en mi estantería. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Para el mundo exterior, seguía siendo un simple empleado de la empresa de limpieza, a pesar de que yo había insistido en que dejara el trabajo. «Puedo pagarte los estudios», le ofrecí. «No», se negó en redondo. «Necesito hacerlo por mí mismo». Esta integridad no hizo sino intensificar mis sentimientos por él. Pero la burbuja de felicidad no podía durar para siempre. La primera grieta apareció un domingo por la mañana. Estábamos desayunando en el balcón, cruasanes que él se había levantado temprano para recoger en la panadería de la esquina. Cuando sonó mi teléfono, «Montenegro», contesté, adoptando automáticamente mi voz de negocios. «Álvaro, soy Philippe. Estoy en la entrada de tu edificio con los Duchamps. Hemos venido a recogerte para el brunch en Les Cinq. ¿Recuerdas? Lo arreglamos hace semanas». Me quedé helado. Philippe Renault, mi socio más cercano, y los Duchamps, inversores potenciales en nuestro nuevo proyecto del Marais. Lo había olvidado por completo. «Felipe, yo...» Miré a Daniel, que me observaba con curiosidad. «Hoy estoy un poco indispuesta. ¿Podemos dejarlo para otro día?» Se hizo el silencio al otro lado. «Álvaro, los Duchamp han venido especialmente desde Ginebra para esta reunión. No podemos posponerla así como así». Cerré los ojos, sintiendo la presión de mi vida real invadiendo nuestro santuario. «De acuerdo, dame 30 minutos». Colgué y miré a Daniel. «Tengo que irme. Reunión de trabajo. ¿Un domingo?» Sonaba más curioso que molesto. «Sí, yo olvidé una cita».
Me levanté y fui al dormitorio a cambiarme. Daniel me siguió. ¿Quieres que me vaya antes de que bajes? La pregunta me golpeó como un puñetazo en las tripas. Había tanta comprensión en su voz, pero también una nota de tristeza que me rompió el corazón. No es eso, respondí rápidamente. Es que es complicado. Te avergüenzas de mí, dijo, no como una acusación, sino como la constatación de un hecho. No, no es vergüenza, Daniel. Dudé, buscando las palabras adecuadas. Es autopreservación. Mi vida, mi mundo, la gente es despiadada. Lo que tenemos es... Me detuve, incapaz de definirlo. ¿Qué tenemos? Preguntó en voz baja, sus ojos fijos en los míos. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué teníamos? ¿Una aventura? ¿Una aventura? ¿Algo más profundo y peligroso? No lo sé, confesé finalmente. Lo único que sé es que no quiero que se acabe, asintió lentamente. Entonces ve a tu reunión, estaré aquí cuando vuelvas. Y así fue. Cuando regresé horas después, lo encontré en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Una sombra se cernía entre nosotros. La realidad se entrometía en nuestra fantasía. Aquella noche hicimos el amor con una intensidad casi dolorosa, como si intentáramos exorcizar nuestras dudas, sellar promesas que no nos atrevíamos a expresar con palabras. Pero la primera grieta había aparecido, y pronto vendrían otras. La segunda grieta llegó a través de Isabelle Mercier, mi ayudante durante 8 años. Conocía mi vida mejor que nadie, organizaba mi agenda, filtraba mis llamadas, incluso elegía en mi nombre los regalos para mis socios. Hasta entonces, no había notado los cambios en mi rutina. Pero aquella mañana, cuando entré en la oficina, me miró con extrañeza. ¿Qué pasa?, le pregunté, cogiendo el café que siempre dejaba sobre mi mesa. No lo sé, respondió lentamente. Pareces diferente. ¿Cómo de diferente? Ladeó la cabeza, estudiándome. Feliz. Pareces feliz. Intenté no reaccionar. Y eso es extraño porque nunca pareces feliz, Álvaro. Satisfecho, sí. Realizado, tal vez. Pero feliz, eso es nuevo. Me encogí de hombros intentando parecer despreocupado. Quizá es que estoy de buen humor. Durante 6 semanas seguidas, sus ojos sagaces me analizaron. ¿Estás saliendo con alguien? No era una pregunta. Mi vida personal no es asunto tuyo, Isabel, respondí, más a la defensiva de lo que pretendía. Mi tono le hizo abrir ligeramente los ojos. En 8 años, nunca le había hablado así. Te pido disculpas, dijo formalmente. Pensé que deberías saber que Philip te ha estado preguntando por qué cancelas citas y te vas antes de tiempo. Está generando comentarios. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de comentarios? Nada concreto todavía, pero ya conoces este mundo, Álvaro. La gente nota cambios y especulan. Asentí lentamente. Ya veo. Gracias por el aviso. Vaciló fuera de mi despacho. Sea quien sea, espero que merezca la pena. Cuando se fue, me senté pesadamente en mi silla. ¿Merecerá la pena? Era la pregunta que había evitado hacerme. El imperio que había construido, la reputación que había cultivado con tanto esmero, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por este sentimiento? Esa noche, cuando volví a casa, Daniel me había preparado una sorpresa. Había convertido el comedor en un restaurante privado, con velas, música suave y un menú degustación de 7 platos. ¿Qué es todo esto?, pregunté, realmente sorprendida. Mi proyecto de fin de carrera, me explicó besándome rápidamente. Necesitaba un conejillo de indias para probar todo el menú. ¿Y quién mejor que mi crítico más exigente? Cada plato era una obra de arte. Impecables técnicas francesas fusionadas con inesperados sabores brasileños. Era Daniel en forma culinaria, sofisticado y sin pretensiones al mismo tiempo, tradicional e innovador, complejo y reconfortante. Entre plato y plato, explicaba cada técnica, cada ingrediente elegido, y sus ojos brillaban de pasión. Le observé, maravillada por su habilidad y su contagioso entusiasmo. Fue durante el postre, una reinterpretación del quindim que había preparado la noche de nuestra primera vez. Cuando se me escaparon las palabras, «Te quiero», se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. Durante un terrible instante, pensé que había cometido un error irreparable. Entonces, lentamente, una sonrisa iluminó su rostro. No la habitual sonrisa despreocupada, sino algo más profundo, más vulnerable. «Yo también te quiero»,
respondió con sencillez. Hace semanas que te quiero. Quería aferrarme a ese momento, conservarlo como un insecto en ámbar, porque sabía, en el fondo de mi alma, que esta armonía perfecta no podía durar. El mundo real llamaba a nuestra puerta, y pronto ya no podríamos ignorarlo. La tercera grieta, la que casi nos destruye, llegó 2 semanas después, en forma de revista de cotilleos. Yo estaba en mi despacho cuando Isabel entró sin llamar, algo que nunca hacía. Tenía la cara pálida y una revista en las manos. «Tienes que ver esto», me dijo, colocando la publicación sobre mi mesa. En la portada había una foto granulada, obviamente tomada con un teleobjetivo. Daniel y yo en el balcón de mi piso, abrazados, claramente íntimos. El titular gritaba: «El secreto de Álvaro Montenegro. Un magnate inmobiliario encuentra el amor en los brazos de una joven dama». Se me heló la sangre. Cogí la revista con manos temblorosas y la hojeé hasta encontrar la noticia completa. Era peor de lo que imaginaba. Fotos nuestras entrando y saliendo del edificio a distintas horas, especulaciones sobre nuestra relación, incluso una breve biografía de Daniel, que lo identificaba correctamente como un estudiante brasileño de gastronomía que trabajaba a tiempo parcial como limpiador. ¿Cómo? Fue todo lo que alcancé a decir. «No lo sé», respondió Isabel, sonando realmente molesta. «Pero está en todas partes. Philip ha llamado 3 veces esta mañana». Como para confirmar sus palabras, mi teléfono empezó a sonar. Era él. Lo ignoré. «Cancela mis citas de hoy», ordené, levantándome. «Necesito hablar con Daniel». «Álvaro», llamó Isabel cuando ya estaba en la puerta. «Lo siento». Me limité a asentir, incapaz de formular una respuesta adecuada. El trayecto hasta mi piso fue un borrón. Mi mente daba vueltas a implicaciones, consecuencias, daños que controlar. No por mí, ya me había enfrentado a escándalos antes, sobreviviría a este, sino por Daniel. Su cara salpicada en una revista de cotilleos, su vida privada expuesta, todo por mi culpa. Cuando llegué a casa, él ya lo sabía. Estaba sentado en el salón, mirando la misma revista. Me la enseñó un compañero del colegio. Me explicó antes de que pudiera preguntarle, con voz extrañamente tranquila. «Por lo visto, ahora soy famoso. Daniel, yo...» Empecé, pero levantó la mano interrumpiéndome. «No hace falta que te disculpes. No fue culpa tuya». Me senté a su lado, agotada. Sí que lo fue. Debería haber tenido más cuidado. Debería haberlo visto venir. «¿Cómo?», sonrió con tristeza. «Somos 2 hombres adultos en una relación. No es como si estuviéramos haciendo algo malo». «No lo entiendes», respondí, pasándome la mano por el pelo. «Este mundo, mi mundo, es despiadado. Lo tergiversarán todo, convertirán lo que tenemos en algo sórdido, lo usarán contra mí en los negocios». Su rostro se endureció ligeramente. «¿Así que se trata de tus negocios?» «No solo eso», intenté explicarle. «Se trata de todo. Mi reputación, mis contratos, mis inversores. Años de trabajo podrían estar en peligro. Por mi culpa», concluyó, su voz ahora definitivamente fría. «Yo no he dicho eso». «No tenías por qué». Se levantó y se acercó a la ventana. «Creo que por fin lo entiendo». «¿Entender qué?». Se dio la vuelta, con los ojos tristes. «Para ti, siempre he sido un riesgo, algo que ocultar, un secreto culpable. Nunca me viste realmente como parte de tu vida, solo como una distracción agradable». «Eso no es verdad», protesté, poniéndome de pie también. «Lo nuestro es real. Te quiero, Daniel. ¿Me quieres lo suficiente como para afrontar esto conmigo?». Señaló la revista. «¿Para decirle al mundo que estamos juntos? ¿Para presentarme a tus amigos, a tus socios, como tu pareja?». Las preguntas me golpearon como golpes físicos. Quería decir que sí. Quería prometerle que lo afrontaríamos todo juntos. Pero dudé, solo un segundo. Pero fue suficiente. Él asintió, como si mi silencio confirmara algo que ya sospechaba. Eso es lo que pensaba. «Daniel, por favor», le supliqué, acercándome más. «Es complicado». «No, no lo es», respondió con calma. «En realidad, es muy sencillo. Te avergüenzas de mí». «No, ese nunca ha sido el caso». «Entonces, ¿de qué?». «De mi edad, mi nacionalidad, mi profesión». Cada palabra era una acusación. «¿Qué parte de mí no es lo bastante buena para tu mundo perfecto, Álvaro?». «Tú eres perfecto», respondí con la voz quebrada. «Es este mundo el que es imperfecto, cruel. Intento protegerte». Se rió, un sonido sin humor.
No, intentas protegerte a ti misma, de sentir, de arriesgar, de vivir de verdad. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Eso es lo que había estado haciendo toda mi vida. Construir barreras, calcular riesgos, evitar la vulnerabilidad. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, derrotada. Quiero que elijas, respondió simplemente. Yo o tu imperio de cristal. No puedo seguir viviendo en la sombra, Álvaro. Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Philip, una vez más. El mundo real llamando, exigiendo una respuesta. Daniel me miró fijamente al teléfono. Luego, con un suspiro casi inaudible, cogió su mochila. ¿A dónde vas?, pregunté alarmada. Lejos de aquí, necesito pensar. Y tú también. Daniel, por favor, hablemos de ello. Se detuvo en la puerta, mirándome con una mezcla de tristeza y determinación. No hay nada más que decir ahora. Cuando decidas lo que realmente quieres, ya sabes dónde encontrarme. Y se fue, dejándome sola con el teléfono sonando y la revista ofensiva sobre la mesa. Miré la foto de la portada. Nosotros dos, abrazados en el balcón. Parecíamos tan felices, tan completos. ¿Cómo algo tan bueno pudo salir tan mal? Por fin dejó de sonar el teléfono. En el silencio que siguió, la verdad me golpeó con claridad cristalina. Estaba enamorada de Daniel Sousa. No solo enamorada, sino transformada por él. Y ahora, por miedo a perder lo que había construido, estaba a punto de perder lo único que realmente me importaba. Mi teléfono volvió a sonar. Con un profundo suspiro, contesté. Philip, tenemos que hablar. ¿Te está gustando seguir el viaje de Álvaro y Daniel? ¿Qué crees que decidirá Álvaro? Deja un like y comenta con tus apuestas. Descubriremos si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar las barreras sociales y los miedos de Álvaro. ¿Te has vuelto completamente loco?, prácticamente gritó Philip, arrojando la revista sobre la mesa de reuniones. Estábamos en el despacho principal de la inmobiliaria Montenegro, con la puerta cerrada, los dos solos. ¿Un limpiador, Álvaro? ¿Un chico brasileño sin nombre, sin contactos, sin nada que ofrecer más que un escándalo? Mantuve la calma, aunque cada palabra me dolía. No por mí, sino por la forma en que hablaba de Daniel. Él tiene un nombre, Daniel Sousa, y estudia gastronomía en Le Cordon Bleu. Philip puso los ojos en blanco. Oh, maravilloso. Así que puede prepararte la cena después de limpiar tu piso. Eso sí que impresionará a los Duchamps. Basta, Philip, advertí, con la voz peligrosamente baja. Puede que seas mi socio, pero eso no te da derecho a insultar mi vida personal. ¿Vida personal?, se rió sin humor. Ya no es personal, Álvaro. Está en la portada de las revistas. Mi teléfono no para de sonar. Inversores preocupados, clientes preguntando si has perdido la cabeza, competidores oliendo sangre. Todo lo que hemos construido está en peligro. Me levanté y me acerqué a la ventana que ofrecía una vista panorámica de París. Mi París, la ciudad que conquisté ladrillo a ladrillo, trato a trato. ¿Qué es exactamente lo que está en riesgo, Philip? ¿Nuestra integridad financiera? ¿Nuestros proyectos? ¿Nuestra reputación?, respondió inmediatamente. Nuestro prestigio, la imagen que hemos cultivado durante 20 años. Me volví hacia él. ¿Y qué imagen sería esa? ¿De hombres que se preocupan más por las apariencias que por la sustancia? ¿De hombres que se doblegan ante las opiniones de los demás? Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. No te reconozco. El Álvaro que yo conozco entiende el juego. Sabe que la impresión es la realidad en este negocio. A lo mejor estoy cansado del juego. Felipe parpadeó, genuinamente sorprendido. Al cabo de un momento, su rostro se suavizó ligeramente. Mira, entiendo que puedas estar pasando por algún momento, una crisis de los 40 quizás. Suele ocurrir, pero hay formas discretas de afrontarlo. No es un momento, respondí con firmeza. No es una crisis, estoy enamorado. Las palabras, pronunciadas en voz alta en aquel santuario de negocios, sonaron extrañamente liberadoras. Philip suspiró profundamente y se sentó. ¿Y si estás tan enamorada, qué haces aquí, hablando conmigo en vez de con él? La pregunta me tocó la fibra sensible. ¿Qué hacía yo allí? ¿Hablar de mi vida con Philip mientras Daniel probablemente estaba recogiendo sus cosas en su pisito del Distrito 18? Necesito que te encargues de las reuniones de esta semana, dije, cogiendo mi abrigo. Estaré fuera unos días. ¿Y qué les digo a los Duchamps? ¿A los inversores? ¿A la prensa? Me detuve en la puerta pensativo. Diles la verdad.
que estoy resolviendo asuntos personales importantes. ¿Y Philip? ¿Sí? Si alguien insulta a Daniel o especula sobre nuestra relación de forma despectiva, recuérdale quién es el dueño del 60% de esta empresa. Su mirada era una mezcla de incredulidad y, sorprendentemente, un toque de respeto a regañadientes. Realmente estás dispuesta a arriesgarlo todo por este chico, ¿verdad? No arriesgo nada de lo que realmente importa, respondí, y por primera vez en días me sentí absolutamente seguro de algo. Llegué al pequeño y viejo edificio donde vivía Daniel, justo cuando el sol empezaba a ponerse, pintando los tejados de París en tonos dorados y rosados. Durante un buen rato, me quedé de pie en la acera, mirando hacia la ventana del quinto piso que sabía que era suya. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría la transformación que se había producido en mi interior en las últimas 24 horas? Las palabras parecían tan pequeñas, tan inadecuadas para lo que necesitaba expresar. Finalmente, me armé de valor y atravesé la pequeña entrada. No había portero, solo un viejo sistema de interfono. Pulsé el botón situado junto al nombre Sousa Ferreira. Tras unos instantes de silencio, una voz femenina respondió. «Oui, buenas tardes. Busco a Daniel Sousa». Una pausa. «¿Quién desea verle?» «Álvaro Montenegro». Otra pausa, esta vez más larga. Luego, «Tercer piso a la derecha. No hay ascensor». El interfono zumbó, desbloqueando la puerta. 5 tramos de escaleras más tarde, un poco sin aliento, necesitaba hacer más ejercicio, me encontré ante una puerta de madera desnuda. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. No era Daniel, sino una joven negra con el pelo rizado recogido en un moño alto. Sus ojos me estudiaron con indisimulado interés. «Así que existes», dijo en un portugués muy acentuado. «Como dice, creía que era un invento suyo», me explicó, cambiando al francés. ¿Un magnate inmobiliario enamorado en secreto de la limpiadora? Parecía el argumento de una telenovela. Sonreí a pesar de la tensión. «Yo soy bastante real, y tú debes de ser Luciana, amiga y compañera de piso». Se cruzó de brazos. «Está destrozado». «Lo sé. He venido a arreglarlo». Me estudió un momento más y luego asintió, como si se hubiera decidido. «Está en el tejado. Siempre sube allí cuando está enfadado. La última puerta al final del pasillo, luego la escalera de incendios». Le di las gracias y seguí sus instrucciones. La escalera metálica crujió bajo mis pasos. Cuando salí al tejado, el sol ya se había puesto y las luces de París empezaban a brillar en el crepúsculo. Daniel estaba sentado en el borde, con las piernas colgando en el vacío, contemplando la Torre Eiffel a lo lejos. La suave brisa le alborotaba el pelo, incluso en la penumbra creciente, podía distinguir la tensión de sus hombros, la melancólica inclinación de su cabeza. El corazón se me estrujó en el pecho al darme cuenta de que yo era la causa de su dolor. No se giró cuando me acerqué, aunque sin duda oyó mis pasos. «Menuda vista», comenté, deteniéndome a unos metros de él. «No se compara con la tuya», contestó, aún sin mirarme. «Pero tiene su encanto». Había algo vulnerable en verle así, recortado contra el cielo nocturno de París. Tan joven, tan lleno de vida y potencial, y sin embargo, más sabio que yo en muchos aspectos. «¿Puedo sentarme?», le pregunté. Se encogió de hombros, un gesto que interpreté como un consentimiento a regañadientes. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, aunque cada célula de mi cuerpo ansiaba tocarlo, estrecharlo entre mis brazos y borrar los últimos días de nuestro pasado. Durante un rato nos quedamos mirando la ciudad, las luces, el tráfico lejano, el rugido ocasional de una moto en las calles de abajo, su olor, esa mezcla de especias y algo propio de Daniel, llegaba hasta mí en la brisa nocturna, un recordatorio constante de lo que me arriesgaba a perder. «Philip ha llamado hoy a la escuela», dijo Daniel rompiendo el silencio. «Se ofreció a pagarme el resto de mis estudios y un billete de ida a Brasil. A cambio, tenía que prometerle que no volvería a contactar con usted». Se me heló la sangre. «¿Qué hizo qué?» «No te preocupes», me negué. No muy educadamente, debo añadir. Una pequeña sonrisa jugó en sus labios. «Tu amigo tiene un vocabulario impresionante cuando se enfada». «No es mi amigo», respondí automáticamente. «Es mi compañero. Y será mi excompañero si vuelve a hacer algo así». Daniel se volvió hacia mí por primera vez.
A la tenue luz de las estrellas y el lejano resplandor de la ciudad, sus ojos parecían más oscuros, más profundos. Había tristeza en ellos, pero también una determinación que me dejó sin aliento. No tienes por qué hacerlo. Entiendo tu posición, Álvaro. De verdad, has construido un imperio, una reputación. No puedes tirarlo todo por la borda por eso. ¿Por eso? Ya sabes, una aventura, una aventura. Lo que sea que tengamos. La vulnerabilidad en su voz me rompió el corazón. ¿Así es como él veía nuestra relación? ¿Como algo temporal, desechable? Daniel, empecé, eligiendo mis palabras con cuidado. Cuando te fuiste ayer, estaba sola en ese piso enorme, rodeada de todas las cosas que he acumulado, todos los logros que he perseguido. ¿Y sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? De que nada de eso importa sin ti, que había pasado años construyendo una vida que parecía impresionante por fuera, pero que estaba vacía por dentro, hasta que llegaste tú. Sus ojos se encontraron con los míos, cautelosos, pero esperanzados. La tensión entre nosotros era casi palpable, un hilo invisible tensado hasta romperse. ¿Qué estás diciendo, Álvaro? Digo que te quiero. Las palabras salieron con facilidad, con naturalidad, como si hubieran estado esperando este momento. No como una aventura o un amorío, sino como todo, la mejor parte de mí, la parte que creí haber perdido hace mucho tiempo. Extendí la mano, tocando suavemente su cara. Su piel estaba fría por la brisa nocturna, pero se ablandó bajo mi contacto. Mis dedos recorrieron la curva de su mejilla y se detuvieron en la comisura de sus labios. Y me disculpo por haber dudado, por haber sido un cobarde, por preocuparme por lo que pensarían los demás en lugar de escuchar a mi corazón. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, brillando como plata líquida a la luz de las estrellas. Antes de que pudiera secarla, la atrapé con el pulgar, sintiendo su humedad como un testamento silencioso de todo lo que había estado a punto de perder. Por eso vine a París, ¿sabes? Dijo, su voz casi un susurro. No solo para estudiar gastronomía, sino para vivir, para arriesgarme, para construir algo que fuera verdaderamente mío. ¿Y quieres que yo forme parte de eso? Pregunté, repentinamente insegura. Sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo su ser, que transformaba su rostro en una obra de arte más impresionante que cualquier cuadro colgado en las paredes del Louvre. Siempre he querido. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta de que tú también lo querías. Me incliné hacia él, eliminando la distancia que nos separaba. Nuestras respiraciones se mezclaron durante un instante antes de que nuestros labios se encontraran. El beso sabía a sal de sus lágrimas, a promesas no dichas, a segundas oportunidades, de vuelta a casa. Sus manos buscaron mi cara, sosteniéndome como si fuera algo precioso. Las mías se deslizaron alrededor de su cintura, tirando de él más cerca, eliminando cualquier espacio restante entre nosotros. Bajo el cielo estrellado de París, con la ciudad de las luces a nuestros pies, volvimos a conectar. No había urgencia en el beso, solo una profundidad que hablaba de compromiso, de un futuro compartido. Sus labios eran suaves pero insistentes contra los míos. Su lengua trazaba suavemente el contorno de mi boca antes de profundizar el beso. Mi mano se dirigió a su nuca, los dedos enredados en su pelo, sujetándolo como si temiera que pudiera desaparecer. El beso creció en intensidad. Años de miedo y dudas dieron paso a una certeza absoluta. Este hombre, este joven extraordinario de sonrisa brillante y corazón valiente, era mi destino. Mis manos exploraron su espalda, sintiendo los músculos moverse bajo mi tacto, memorizando cada curva, cada plano. Cuando por fin nos separamos, los dos jadeando, lo abracé. Nuestras frentes se tocaron, nuestras narices se rozaron suavemente. Sus ojos, tan cerca de los míos, brillaban con una mezcla de alegría y deseo que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté, mientras mis dedos trazaban perezosos círculos en la base de su columna vertebral. Se rió suavemente, el sonido vibrando entre nosotros como música. No lo sé. Normalmente eres tú quien tiene todos los planes. Volví a besarlo, brevemente, pero con todo el amor que se acumulaba en mi pecho. Esta vez estoy dispuesta a improvisar. Los cambios empezaron pequeños.
casi imperceptibles. Daniel se quedó en su piso, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el mío. Siguió trabajando en la empresa de limpieza, insistiendo en pagar su parte de los estudios. «No quiero que nadie, ni siquiera tú, pueda decir que estoy contigo por el dinero», me explicó. Respeté su decisión, aunque en secreto organicé una beca anónima para aliviar parte de su carga financiera. El mayor cambio se produjo en mí. En las semanas siguientes al escándalo, hice algo que nunca me había planteado. Dejé de esconderme. Empezó con la fiesta anual de la empresa. Tradicionalmente, siempre iba sola o con algún acompañante elegante y socialmente aceptable. Esta vez, llevé a Daniel. Cuando entramos en el salón de baile del Four Seasons, abrazados, se hizo un silencio momentáneo en la sala. Sentí que Daniel se tensaba a mi lado, pero le apreté la mano para tranquilizarle. «¿Lista para el espectáculo?», murmuré, haciéndole sonreír. Fue Philippe quien rompió el hielo acercándose con 2 copas de champán. «Álvaro, señor Sousa, bienvenido». La formalidad era su manera de aceptar la situación, aunque fuera a regañadientes. Era lo máximo que podía esperar de él en aquel momento. «Gracias, Philippe», respondí, cogiendo las copas y entregándole una a Daniel. «Parece una buena fiesta». «Siempre lo es», vaciló y añadió, «su mesa está lista. Primera fila, como siempre». Era una pequeña victoria, pero significativa. Podían cotillear, podían juzgar, pero no podían negarnos nuestros asientos. A medida que avanzaba la velada, observaba a Daniel con orgullo. Se movía entre la multitud con una gracia natural, cautivando a la gente con su autenticidad. No intentaba impresionar ni fingía ser lo que no era. Era simplemente él mismo, brillante, curioso, auténtico. Cuando empezó la música, tiré de él hacia la pista de baile. «No sé bailar el vals», susurró nervioso. «Te enseñaré», le contesté, poniéndole la mano en la cintura. «Solo tienes que seguirme». Y así lo hizo, girando conmigo bajo las arañas de cristal, ignorando las miradas y los susurros. En sus ojos solo vi alegría y amor. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Philippe se reunió conmigo más tarde en el bar y me dijo, «Esto sí que dará de qué hablar». «Que hablen ellos», respondí, cogiendo 2 vasos de vino. «¿Van bien los negocios?» «Sorprendentemente sí. Los Duchamp decidieron invertir. Dijeron que admiran a un hombre que sigue a su corazón, aunque cause escándalo». No pude evitar reírme. «El mundo está cambiando, Philippe», suspiró profundamente. «Puede ser, o quizá tienes suerte de ser tan rico que puedes permitirte ignorar las convenciones». «No es suerte», corregí. «Son elecciones. ¿Qué te parece?» Miré hacia donde Daniel charlaba animadamente con la mujer de uno de nuestros arquitectos. «Es la mejor que he hecho nunca». El segundo gran cambio llegó 3 meses después, cuando Daniel terminó por fin sus estudios en Le Cordon Bleu. Organicé una pequeña celebración en nuestro piso. Sí, nuestro, ya que por fin había aceptado mudarse oficialmente. Invité a algunas personas que se habían convertido en importantes para nosotros en los últimos meses. Luciana, su compañera de piso, 2 amigos de Daniel de la escuela de cocina, Isabel, mi ayudante, que sorprendentemente se había convertido en una aliada, e incluso Philippe, que poco a poco se iba acostumbrando a la idea de Daniel en mi vida. Después de la cena, preparada por Daniel, obviamente, levanté mi copa para brindar por Daniel Sousa, el chef más brillante que Le Cordon Bleu haya formado jamás. Todos aplaudieron, mientras Daniel se ruborizaba ligeramente. Nunca se acostumbraba a los cumplidos, una de las muchas cualidades que me encantaban de él. «Y tengo un regalo para celebrarlo», continué, entregándole un sobre. Lo abrió con curiosidad y se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos al leer el contenido. «Álvaro, esto es las escrituras de un pequeño local comercial en Montmartre», confirmé. «Perfecto para un restaurante boutique. Si te interesa, claro». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de emoción. «Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. No es un regalo», le expliqué. «Es una inversión. Seré un socio silencioso. Tú tendrás el control creativo total». «¿Una inversión?», parecía escéptico. «Sí, creo en tu talento y sé reconocer una oportunidad de negocio cuando la veo». Era verdad. No era solo un gesto romántico, aunque la sonrisa de su rostro valía cualquier precio. Creía sinceramente que su talento culinario, combinado con su visión única, sería un éxito.
Más tarde, cuando los invitados se fueron, lo encontré en el balcón mirando la ciudad. ¿Estás enfadado conmigo?, le pregunté, abrazándole por detrás. Se inclinó hacia mí. No, solo procesando. Es un gran paso. ¿Demasiado grande? Se giró en mis brazos. Es curioso. Pasé tanto tiempo preocupándome de que te avergonzaras de mí, que no era lo suficientemente bueno para tu mundo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que quizá era yo quien tenía miedo, de depender de ti, de perder mi independencia. Besé suavemente su frente. Nunca perderás eso. Es parte de lo que me gusta de ti, tu fuerza, tu determinación. Sonrió, esa sonrisa que aún hacía que mi corazón diera un vuelco. Entonces hagámoslo. Abramos un restaurante. Hagámoslo. Acepté, besándole profundamente. Sousa abrió sus puertas 6 meses después. Un local pequeño pero elegante, con solo 12 mesas y una cocina abierta donde los clientes podían ver trabajar a Daniel. El menú era exactamente como él había soñado. Una armoniosa combinación de refinadas técnicas francesas y atrevidos sabores brasileños. Desde la primera semana se llenó todo el local, en parte por la publicidad que había generado nuestra relación, lo admito, pero sobre todo porque la comida era extraordinaria. El talento de Daniel hablaba por sí solo. Verle en su elemento era como asistir a la interpretación de una sinfonía. Bailaba entre los puestos, probando, ajustando, orquestando a su equipo con serena autoridad, tan diferente del chico que bailaba torpemente mientras limpiaba mi piso hace casi 2 años. Y sin embargo, bajo su nueva confianza, seguía siendo mi Daniel, seguía teniendo esa sonrisa brillante, esa honestidad desarmante, esa capacidad de encontrar la alegría en las cosas sencillas. Nuestras vidas encontraron un nuevo ritmo. Yo seguía dirigiendo mi empresa, aunque había delegado más responsabilidades, lo que me permitía pasar más tiempo con Daniel. Él trabajaba muchas horas en el restaurante, sobre todo los primeros meses, pero siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro, fines de semana perezosos en casa, vacaciones ocasionales a lugares donde nadie nos conocía, tardes tranquilas compartiendo una botella de vino y hablando hasta altas horas de la madrugada. No era perfecto, por supuesto. Teníamos nuestras discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre los artículos desagradables que seguían apareciendo en la prensa. A veces Daniel seguía sintiéndose inseguro sobre su lugar en mi mundo. A veces yo seguía preocupada por cómo protegerle de los aspectos más duros de la exposición pública. Pero cada obstáculo no hacía sino reforzar nuestro vínculo. Aprendimos a comunicarnos mejor, a confiar más profundamente, a apoyarnos mutuamente en nuestros respectivos viajes. Y entonces, casi sin darnos cuenta, habían pasado 2 años desde aquel primer encuentro fortuito en mi piso. Se me ocurrió celebrar el aniversario del restaurante con una cena especial. Invité a todos los primeros inversores, a los críticos que habían hecho buenas críticas, a los cocineros amigos de Daniel. El local estaba lleno, vibrante y festivo. Daniel había preparado un menú degustación de 8 platos, cada uno de los cuales representaba una etapa de su trayectoria culinaria. El último plato fue una sofisticada reinterpretación del quindim, el mismo dulce que había preparado la noche de nuestro primer beso. Cuando todos los invitados estuvieron servidos, pedí un momento de atención. Me gustaría hacer un brindis, anuncié levantando mi copa. Por Daniel Sousa, de cuyo extraordinario talento todos estamos siendo testigos esta noche. Hace 2 años, aposté por él y por su visión. Fue la mejor inversión de mi carrera. Una carcajada de agradecimiento recorrió el restaurante. Daniel sonrió, asintiendo con modestia. Pero lo más importante, continué suavizando la voz, es que hace casi 3 años, este hombre extraordinario entró en mi vida y la transformó por completo. Me enseñó que el éxito no se mide por cuentas bancarias o propiedades, sino por momentos de autenticidad y conexión. Dejé el vaso sobre la mesa y saqué una cajita del bolsillo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Daniel me miró con los ojos muy abiertos, inmóvil. Daniel Sousa, dije, abriendo la caja para revelar 2 anillos de platino. Me enseñaste un mundo más allá de los muros que construí a mi alrededor. Me has enseñado a vivir de nuevo, a correr riesgos, a amar sin reservas. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Durante un momento terrible, se quedó mirándome, aparentemente sin habla. Luego, lenta y deliberadamente,
se quitó el delantal y lo colocó sobre el mostrador. «Señoras y señores», anunció, con la voz ligeramente temblorosa, «les pido disculpas, pero necesito responder adecuadamente a esta pregunta y eso requiere que abandone momentáneamente mi puesto». Una risa nerviosa resonó en la sala cuando rodeó el mostrador abierto de la cocina y se acercó a mí. Sus ojos, aquellos hermosos ojos ámbar, brillaban con lágrimas contenidas. «Álvaro Montenegro», dijo, cogiéndome las manos entre las suyas. «Tú, con todas tus contradicciones, controladora y generosa, cauta y apasionada, formal y profundamente sentimental, eres el amor de mi vida. Sí, 1000 veces sí, me casaré contigo». La explosión de aplausos fue ensordecedora. Mientras nos besábamos, saboreé el sabor de sus lágrimas mezcladas con las mías, sellando una promesa que había comenzado aquella tarde improbable en la que una limpiadora zumbona había traído la luz a mi mundo meticulosamente construido. París es más hermoso en primavera, cuando los árboles florecen y el aire transporta las fragancias de los jardines que despiertan. Nuestra ceremonia fue pequeña. Solo amigos íntimos y familiares, incluidos mis ancianos padres de España y la madre de Daniel, que voló desde Brasil especialmente para la ocasión. Nos casamos en un pequeño jardín privado de Montmartre, no lejos del restaurante. Luciana fue la madrina de Daniel. Philippe, sorprendentemente, aceptó ser mi padrino. «Alguien tiene que asegurarse de que no te vuelves loco del todo», bromeó, aunque sus ojos delataban auténtico afecto. Mientras intercambiábamos votos bajo un dosel de flores blancas, miré al hombre que tenía delante. Ya no era el joven inseguro de antes, sino un chef galardonado, un hombre de negocios respetado, mi compañero en todos los sentidos. Y sin embargo, en su sonrisa, vi el mismo espíritu libre que bailaba mientras yo limpiaba mi piso. El sol primaveral se filtraba entre los pétalos, creando patrones de luces y sombras en su rostro. Vestido con un impecable traje azul oscuro, estaba absolutamente deslumbrante. Sus ojos, fijos en los míos, brillaban con una mezcla de alegría y amor que me dejó sin aliento. «Prometo bailar siempre contigo», susurré mientras deslizaba el anillo en su dedo y mis dedos permanecían en los suyos más tiempo del necesario. Incluso cuando no hay música, su mano se volvió para capturar. En los años siguientes, nuestra vida juntos floreció de un modo que nunca imaginé posible. El restaurante de Daniel ganó su primera estrella Michelin. La llamada nos pilló por sorpresa una mañana mientras tomábamos café en la cama. Mi empresa seguía prosperando, aunque yo había encontrado un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada. Compramos una casa en las afueras de París, un lugar donde podíamos escapar del ajetreo de la ciudad cuando lo necesitábamos. Daniel plantó un jardín de hierbas que pronto se convirtió en su obsesión. Yo descubrí, para mi propia sorpresa, un talento para la jardinería paisajística. De vez en cuando, seguíamos apareciendo en revistas y periódicos. El magnate y el chef, como les gustaba llamarnos a los medios de comunicación, éramos una pareja improbable que había llegado a ser extrañamente admirada. Nuestra relación, que había empezado como un escándalo, se había convertido en una especie de cuento de hadas moderno. Pero la verdadera historia, la que vivíamos cada día, era mucho más sencilla y profunda. Se trataba de dos hombres de mundos diferentes que se encontraron cuando menos lo esperaban, que aprendieron a derribar muros, a tender puentes, a crear un espacio en el que ambos podían ser plenamente quienes eran, y al mismo tiempo convertirse juntos en algo más grande. Una noche, unos 5 años después de nuestra boda, encontré a Daniel en el balcón de nuestra casa, mirando las estrellas. Le abracé por detrás, como tantas otras veces. «¿En qué estás pensando?», le pregunté, besándole el cuello. «En nosotros», contestó, apoyándose en mí. «En cómo empezó todo, en cómo casi te dejé escapar». «Nunca lo habría permitido», le aseguré. «Te habría perseguido hasta el fin del mundo». Se giró en mis brazos, esos mismos ojos ámbar aún capaces de dejarme sin aliento. «Ahora te creo, pero hubo momentos». «Lo sé», dije, acariciando su mejilla. «Fui una tonta orgullosa, y yo era muy inseguro», añadió. «Pero míranos ahora». Le miré a él, a nuestra casa, a la vida que habíamos construido juntos. Una vida infinitamente más rica, más colorida,
más auténtica que cualquier cosa que hubiera imaginado para mí misma antes de que Daniel Sousa bailara despreocupadamente por mi inmaculado piso. «Míranos ahora», repetí, tirando de él para besarle bajo el cielo estrellado de Francia. Y supe, con una certeza que provenía de lo más profundo de mi ser, que entre todos los edificios que había construido, todas las fortunas que había amasado, nada se comparaba con esto, el amor improbable, inesperado y absolutamente perfecto que habíamos encontrado el uno en el otro. Espero que te haya gustado esta historia de amor entre Álvaro y Daniel. Si te ha emocionado su viaje, no olvides dejar tu like y compartir tus impresiones en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, sígueme para no perderte futuros posts. Gracias por escucharme.